Hola, les saluda nuevamente Guillermo Hernández, pastor de la Iglesia Bautista de Kendall. Es un gusto que usted se pueda unir a nosotros en el estudio bíblico para las células de esta semana. Estamos en el material La Vida, viviendo las disciplinas espirituales. Hoy estaremos compartiendo el contenido de la sesión 3B, viviendo en colectividad. Estamos llamados a vivir de manera auténtica e interdependiente unos con otros en la colectividad bíblica. Y vamos a proceder entonces con lo que la estructura del material que estamos estudiando llama el estudio personal 1. Experimentando la vida juntos. Experimentando la vida juntos. Vamos entonces a tener un poco de ideas acerca de la palabra transliterada del griego homotumadón. Homotumadón se traduce como unidad o juntos, más bien dicho. Homotumadón se traduce juntos. El significado al español de esta palabra tiene también podría más bien dicho tener un poco de confusión, puesto que existe otra palabra que es epi o epi, que significa juntos, pero en un espacio específico, Este juntos nos da una idea diferente en estar juntos, pero internamente, o sea, estar juntos en el corazón, en la emoción, en el alma. Y dice unos ejemplos que pone el autor de este material. Dice: tal vez usted ha experimentado asomos de homotumadón si alguna vez ha sido parte de una multitud en un concierto y todos los asistentes estaban cantando juntos una canción que todos esperaban. El unirse coralmente, el estar juntos cantando en la misma página, eso es homotumadón. O si ha estado en una actividad deportiva y muchos de los miles de los fanáticos lanzan gritos de alegría cuando su equipo marca el tanto que gana el partido, eso es una muestra de homotumadón. El que todos celebren y se sientan juntos en un mismo objetivo es lo que se traduce al español de la raíz homotumadón. Eso es semejante a lo que vemos en Hechos capítulo 2. Literalmente es la expresión del sentir de una multitud en la que los muchos se convierten en uno, al unirse en algo mayor y más estupendo que ellos mismos. Homotumadón es una combinación de palabras que literalmente significa la misma fiera pasión. A veces homotumadón se puede traducir como estar de acuerdo, pero tiene la intensidad de la pasión de una multitud unida. Y si se usa para describir a la iglesia primitiva, es el alboroto más hermoso que jamás se haya visto. Es un alboroto de pertenencia, servicio, amor, paciencia, hospitalidad, inclusión y mucho más. Si la iglesia primitiva estaba unida, pero ellos también estaban juntos con una proximidad física. Así que cuando la Biblia en Hechos 2 nos habla de estar juntos, está hablando de la proximidad física, pero también de la proximidad del corazón.
Dice, dedique algún tiempo para describir su mejor experiencia con un pequeño colectivo de creyentes. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron a esa comunidad memorable y de apoyo? Cuando usted ha experimentado una buena experiencia en un grupo pequeño, una comunidad pequeña. Yo podría decir que he participado en diferentes equipos pastorales, he participado en diferentes congregaciones, he participado de equipos de trabajo con líderes voluntarios. He tenido más buenas experiencias que malas experiencias. Entonces, ¿qué contribuyó a que yo experimentara esa unidad? ¿Qué contribuyó a que yo pudiera verme empático, verme unido a ese grupo? Bueno, yo diría que teníamos una meta en común, un lenguaje en común, teníamos una pasión en común, veíamos resultados tangibles y eso también nos daba motivación. Pero bueno, no se trata de escuchar solo lo que yo digo. Por favor, en la célula compartan si es que han experimentado satisfacción en un grupo pequeño y cuáles fueron las características que este grupo tenía. ¿Cómo usó Dios a las personas en ese colectivo para influir en su vida? Estos hermanos, este equipo de trabajo con el cual yo pasé una cantidad de años, fue suficiente tiempo y suficiente relación como para impulsarme a nuevos desafíos. Dios usó a hombres y mujeres de buen testimonio, de inspiración, de modelos o de vidas transformadas, comprometidas, las cuales Dios usó para que yo continuara en el camino del servicio al Señor. A medida que ese colectivo rico en epi, la palabra que se traduce juntos también, y en homotumadón creció, hasta los apasionados enemigos de la iglesia primitiva se transformaron y se unieron a la misma colectividad que una vez odiaron. Aunque a través de la historia hemos visto muchos ejemplos, tal vez uno de los más famosos se encuentra en las Escrituras. El justo Saulo, que se convirtió en el Pablo concentrado en Cristo, luego de un encuentro en el camino a Damasco con el Jesús resucitado. A medida que Pablo comenzó a experimentar los efectos de la transformación en un colectivo concentrado en Jesucristo y a medida que creció en su fe, él se convirtió en uno de los campeones más grandes de la colectividad bíblica. Pablo perseguía a la iglesia, luego se une a ella. En una de sus cartas, el colectivo de cristianos de Corinto, Pablo tomó prestada la metáfora del cuerpo humano para instruir a los lectores sobre cuánto se necesitan unos a otros. Y vemos entonces Primera de Corintios capítulo 12 versículos 12 al 20 y reza como sigue. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo entonces utilizó esta ilustración de un grupo integrado de miembros, donde se comparten responsabilidades, donde hay dependencia de miembros a otros y que es muy difícil continuar si uno es desmembrado. Entonces dice, después Pablo sigue diciendo que algunos miembros del cuerpo no pueden decir no te necesito, porque eso tendría tanto sentido como una boca sedienta diciéndole a las manos, no me alcances un vaso con agua. Las partes no solo necesitan trabajar juntas, sino que son esenciales las unas para las otras. La palabra que Pablo usa es rara en nuestro mundo. La palabra es indispensable. Pablo dice esta palabra poco común para describir a cada miembro del colectivo de creyentes e incluso dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables de acuerdo a la Nueva Versión Internacional en 1 Corintios 12, 22. Entonces Pablo está hablando acerca de la importancia no solo de estar unidos, sino de latir al mismo ritmo del corazón como en un solo cuerpo. Consideremos entonces, es posible que con frecuencia algunos se sientan superiores a otros e intenten vivir la vida por su cuenta. Otros quizás se sientan como el eslabón más débil, siempre haciendo caer a los demás. Pero Pablo insiste en que todas las partes del cuerpo, cada miembro en un colectivo bíblico, tienen valor y se deben de considerar como indispensables. A ver, enumere a continuación ejemplos específicos de cómo usted ha visto que esto es cierto en su colectivo. Hermanos, no tengo otro ejemplo más que mi trabajo, mi labor pastoral o mi función familiar. He participado de colectivos deportivos, pero lo que nos atañe, la iglesia, yo me veo beneficiado del trabajo del equipo ministerial cuando yo estoy parado detrás del púlpito y puedo tranquilamente presentar el mensaje de la palabra. Es porque hay un equipo de transmisión por las redes sociales hoy en esta época de la pandemia. Ese equipo está al cuidado del audio, está al cuidado del video, de la transmisión, del streaming, de la cámara. Está al cuidado de los acercamientos o alejamientos de la cámara. Está al cuidado del tiempo, a qué horas tiene que comenzar y a qué horas tiene que terminar. Está presente desde el primer servicio hasta el último servicio de nuestra iglesia. Vamos a decir, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Además de ellos, hay un equipo de alabanza, los cuales escogen las alabanzas, las preparan y las presentan para que todos tengamos la posibilidad de alabar al Señor tranquilamente. Hay un equipo administrativo, yo no toco la ofrenda, alguien la recoge, alguien la cuenta, alguien la deposita al banco, alguien pone los recursos, los televisores móviles, los cables, mueve algunos muebles para la presentación a la entrada del templo, pone el café, el agua que se ofrece en la terraza de la iglesia. Hay maestros de la escuela dominical que también están participando, hay diáconos, en fin, hay un equipo. Y cuando eso no sucede, cuando me corresponde hacer otras cosas además de la predicación, en mi mente están sucediendo muchas cosas, de tal manera que si no hay un colectivo, si no hay un equipo, si no hay un cuerpo de trabajo, entonces se vuelve más difícil. La iglesia en sí toda
Hermanos, es una comunidad. Estamos en un ambiente de cooperación los unos con los otros. Así que yo honestamente me veo beneficiado del trabajo en equipo. Continúa el estudio y dice: esta es una verdad que se debe comprender para experimentar el tipo de colectivo que Dios diseñó y desea para aquellos que son de Él. Si uno es del Señor, si uno trabaja para el Señor, no lo puede hacer aislado, tiene que hacerlo en equipo. Debemos escoger dar un paso a nuestra indispensabilidad y reconocer y celebrar la indispensabilidad de los demás. No solo nos necesitamos unos a otros de manera indispensable, sino que somos indispensables, necesarios para los demás. A pesar de todas nuestras flaquezas, inseguridades, fortalezas, debilidades y dones espirituales, debemos de experimentar la vida juntos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos entonces a pasar a la otra reflexión sobre el estudio personal. Número 2, unos con otros. La Biblia repite esta expresión en español, unos con otros, en más de 100 versículos en la Escritura. Sin embargo, vamos a ver hoy, y espero me puedan tener paciencia o puedan escuchar atentamente, solo voy a mencionar el texto bíblico y la expresión donde se dice unos con otros, acerca de la actividad, acerca de lo que el adverbio o el verbo dice que deberíamos de hacer unos con otros. Poco a poco voy a ir avanzando, espero mencionar los 40 versículos que hablan acerca de la colectividad y del trabajo que deberíamos depender. La expresión es unos con otros. En Marcos capítulo 9, versículo 50, dice: tened paz los unos con los otros. En Juan 13, 14, lavaron los pies los unos a los otros. En Juan 13, 34 y 15, 12 y 17 dice que os améis unos a otros. En Romanos 12, 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En Romanos 12, 10 también dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros. En Romanos 13, 8, amaos unos a otros. En Romanos 14, 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. En Romanos 15, 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. En Romanos 15, 14, amonestaros los unos a los otros. En 1 Corintios 11, 33 dice: cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En 1 Corintios 12, 25 dice: los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: si no servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5, 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. En Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros.
En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En Filipenses 2:3 dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. En Colosenses 3:13, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. En Colosenses 3:16, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. En el mismo texto dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. En Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, alentaos los unos a los otros. En Primera Tesalonicenses 5:11 dice, edificaos unos a otros. En Hechos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día. En Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En Santiago 4:11 dice, no murmuréis los unos de los otros. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En Santiago 5:16 también dice, orad unos por otros. En Primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos. En Primera de Pedro 3:8 dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 4:8 dice, tened entre vosotros ferviente amor. En Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Primera de Pedro 5:5, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vemos entonces, hermanos, suficiente evidencia bíblica con respecto a lo que el Señor quiere en la convivencia, en la relación que deberíamos de tener unos con otros. De tal manera que implica que no se puede tener una vida cristiana saludable si uno no tiene interacción con otros. Así que valga la exhortación a mantener la red, la colectividad, la comunidad unos con otros. Reflexionemos. ¿Cuál de estas expresiones unos con otros les resultan naturales? Yo diría, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:8 dice, amándoos fraternalmente. Misericordiosos, amigables, no me es muy difícil. Perdón, no es muy difícil para mí practicarlo. El Colosenses 3:16, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, creo que tampoco no me va muy mal. Alentaos los unos a los otros, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4:18. Creo que por naturaleza soy alguien que motiva, a veces empujo, principalmente a los líderes, y alguien dirá amén, por supuesto. A los pastores, a los colegas que colaboran, a veces los empujo. Tengo que dosificarme, pero mi propósito es alentarles. ¿Cuál de ellas le resulta difícil de poner en práctica y por qué? Yo diría que Romanos 15:14, amonestaros los unos a los otros. A veces como pastor tengo esta debilidad, que yo sé de alguna situación donde algún hermano necesita alguien que lo amoneste, no que lo humille, pero que lo amoneste.
siempre el ejemplo del referee, del árbitro en el soccer es ilustrativo, porque en esta disciplina deportiva el árbitro amonesta a aquel que se está poniendo muy violento o está incumpliendo las reglas del juego, sacándole una tarjeta amarilla. Si después de esa amonestación insiste, pudiera sacarle, ya sea antes o después de la primera amarilla, si la falta es muy obvia y muy detractora, puede sacarle no una amonestación, sino una expulsión con una tarjeta roja. Pero la amonestación, la reconvenirle verbalmente del árbitro al jugador es amonestar. Entonces, a veces debo de reconocerlo, pido disculpas, pido perdón, porque yo debería de amonestar a algunas personas en amor, por supuesto, antes de que las cosas se puedan seguir complicando. Y eso es una de mis debilidades y es parte de la convivencia unos con otros. ¿Qué en específico puede aprender y comenzar a implementar en su vida en cuanto al énfasis que las Escrituras le da al colectivo de cristianos? Bueno, ciertamente, hermanos, debo de reconocer que me falta mucho todavía para tener una integración bíblica tal cual se menciona en estos y muchos más textos bíblicos. Tengo deficiencias y necesito aprender mucho más. Espero que usted también pueda aprender de que la colectividad no solamente es no solamente llegar al mismo lugar y sentarse uno al otro de lado, pero el corazón no late al mismo ritmo que el del otro. Así que sí es necesario congregarse, pero también es necesario una reacción, un acompañamiento, tal cual la palabra homotumadón nos enseña que deberíamos de tener lo que sucede en un encuentro deportivo donde todos están emocionados por el gane de su equipo preferido, o cuando en un concierto cantan la misma canción al unísono y hasta lloran de la emoción de poder interpretar ese mismo canto sin conocerse. Mucho más en la iglesia, que tenemos la escritura, que tenemos las instrucciones claras y detalladas acerca de lo que Dios quiere. Sin embargo, que en específico yo creo que uno es lo que acabo de decir, el que debemos de amonestarnos los unos a los otros, debemos de ser sumisos unos a otros y revestidos con humildad. Diría yo que es parte de lo que debemos hacer. Casi terminando, hermanos, Juan 13:35 dice que el mundo conocerá que somos cristianos por nuestro amor el uno por el otro. Si un no creyente fuera a observar las relaciones en su grupo pequeño, su célula, su equipo de ministerio o su iglesia, ¿a qué conclusiones llegaría sobre Jesús? ¿Están estas relaciones con otros creyentes marcadas por las características de Cristo o por el fruto de su espíritu? Cuando se trata del colectivo del que usted forma parte, estas son preguntas importantes en las cuales pensar y por las que debemos orar. Constantemente necesitamos tener estos versículos que hablan de la relación de unos a otros en nuestros corazones y pedirle a Dios que nos indique qué versículos necesitamos vivir más y en qué relación necesitamos aplicarlos. El desafío es grande, hermanos. La lección de estas 2 semanas nos habla acerca de viviendo en colectividad, la corresponsabilidad, la empatía, el latir al ritmo del corazón, igual que el de Cristo, y todos unánimes también, es importante. Estamos llamados a vivir de manera auténtica e interdependiente unos con otros en la colectividad bíblica. Eso es parte de la vida
de la vida en Cristo, algo que debemos vivir, una disciplina espiritual que debemos de practicar, no solamente siendo oidores, sino practicantes, no siendo oidores olvidadizos, sino practicantes. Le agradezco el haberse unido a este estudio. Espero que cuando esté en su célula todavía la opinión y la participación de los demás miembros de la célula enriquezcan este tema y puedan llegar a las mejores conclusiones. Muchas gracias. Será hasta una próxima vez. Que Dios me los bendiga.